Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta muy básica. Vamos a hacer una gelatina de yogurt. Es un postre saludable, fresco, rápido, de verdad ideal para este verano. Pero yo le pongo un ingrediente que lo hace un poquito especial. Entonces quédense a ver la receta porque estoy segura que les va a encantar. Comenzamos ya con la receta. Antes de comenzar, recuerda que es muy importante activar o desactivar los subtítulos. En esta parte, desde tu celular, y aquí desde tu computadora. Antes de comenzar les recuerdo que todos los ingredientes aparecen en la caja de descripción del video en la parte de abajo y también en la pantalla conforme los voy agregando aparecen aquí. Entonces vamos a empezar ya. Voy a empezar hidratando 3 sobres de grenetina. Cada sobre tiene 7 gramos y cada 7 gramos se hidratan en 1/4 de taza. Entonces aquí tengo 3/4 de taza porque son 3 sobres de grenetina y la mejor manera es dejarlos caer así en forma de lluvia y que sola la grenetina vaya bajando. A mí en lo personal nunca me gusta meter la cuchara porque hacemos que se formen a veces grumos. Una vez que está nuestra grenetina aquí, no se desesperen si la ven un poco separada, ahorita ya solita va a bajar y se va a hidratar. La vamos a dejar aquí por espacio de 5 a 10 minutos hasta que esté completamente hidratada. Y en lo que la gelatina se hidrata, vamos a verter aquí nuestro ingrediente principal, que es el yogurt. Yo estoy utilizando aquí yogurt griego, del que viene endulzado con fruto del monje. Pueden utilizar el yogur que ustedes quieran. Yo, como la quiero hacer saludable, compré este yogurt y también la voy a endulzar con edulcorante de fruto del monje. Entonces pueden utilizar lo que quieran para endulzar su gelatina. Voy a agregar aquí el ingrediente especial que les platiqué, que es queso ricota. Queso ricota le va a dar un sabor muy rico, muy cremosito, muy agradable, de verdad. Y si no consiguen queso ricota, lo pueden sustituir por algún requesón que encuentren que no esté muy salado. Sí, es importante eso. Voy a agregar aquí el edulcorante de fruto del monje. Es muy importante que ustedes pongan la cantidad de edulcorante que quieran. Voy a empezar a mezclar. Y ustedes van a ir agregando y van a ir probando. Y cuando les parezca bien, ahí se detienen. Voy a agregar también vainilla. Y voy a mezclar esto muy bien, a que se integre. Y una vez que está listo, me lo voy a llevar a la estufa a que la mezcla se caliente. Y una vez aquí en la estufa me voy a mantener revolviendo. Necesito, como les decía, que el calor haga que el edulcorante se desbarate por completo, se disuelva por completo. Y necesito la mezcla caliente. No quiero que hierva ni nada, sino nada más que esté caliente. Y una vez que ya está nuestra mezcla caliente y el edulcorante se disolvió por completo, vamos a apagar el fuego. Por otro lado, ya está nuestra grenetina totalmente hidratada. Miren, si yo la volteo, no se cae, está totalmente hidratada. Y para fundirla hay 2 opciones. Una es ponerla en baño María y otra llevarla al microondas aproximadamente por 20 segundos. Es muy importante que no hierva. Entonces me voy a ir al microondas y ahorita regreso. Y así les tiene que quedar completamente disuelta y la vamos a verter a nuestra mezcla de yogurt. Y vamos a integrarla muy bien. Una vez que está listo, lo vamos a reservar y vamos a comenzar a preparar nuestro molde. Tengo aquí un poquito de toalla de papel, tengo un poquito de spray en aerosol. Le voy a agregar un poquitín, nada más así. Y con el papel le voy a quitar el exceso. Y ahora sí, ya que lo tenemos listo, voy a dar la última mezclada y voy a verter aquí mi mezcla. Algo importante que siempre les comento: cuando trajen el molde de silicón, pónganlo en un plato para que sea mucho más fácil transportarlo sin que vayan batallando con el molde. Una vez que ya está lista, la vamos a dejar temperar un poquito fuera del refrigerador a que agarre temperatura ambiente, aproximadamente una media hora, 1 hora, todo depende de cómo esté su cocina de caliente. Y cuando ya esté
a temperatura ambiente, ya la vamos a llevar al refrigerador a cuajar aproximadamente por unas 4 a 5 horas. Entonces vamos a esperar a que pase ese tiempo para ya desmoldar y adornar. Y una vez que ya nuestra gelatina está súper cuajada y súper firme, vamos a desprender un poquito de los lados, asegurándonos que sí se despegó, que sí se despega muy bien. Y del centro también movemos un poquito hacia los lados. Y cuando ya estamos seguros, ya la vamos a poner en nuestro plato. Lo mejor es poner nuestra gelatina y luego el plato encima. Y tratar de con nuestras manos tocar para que esté lo más centrado posible. La tomamos de abajo y la vamos a girar. Y ya en el plato vamos a tratar de abrir un poquito y ya salió. Una vez que ya está nuestra gelatina, es momento de decorarla. Yo aquí tengo fruta, tengo algo de mango, frutos rojos, berries y un poquito de menta. Pueden preparar también un coulis de cualquiera de las frutas. El coulis viene siendo como una salsita de fruta. Pueden hacerlo de fresa, poniendo fresa, una taza de fresa, 2 cucharadas de azúcar en la lumbre a hervir. Eso va a hacer que se caramelice y adquiere un sabor muy, muy rico. Lo licúan y la tienen lista para bañar su gelatina. A mí la verdad me encanta acompañarla de fruta fresca, sentir los trozos de la fruta. A mí es mi manera favorita, pero obviamente siéntanse libres de decorarla o de acompañarla como ustedes quieran. Yo aquí voy a poner un poquito de fresa, voy a poner también un poquito de berries, un poquito de mango. Bueno, y así queda ya lista nuestra gelatina de yogurt. Es una versión muy fresca, muy rica para el verano. Los invito de verdad a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. No dejen de suscribirse, a dejar sus comentarios. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.